¿Por qué es tan importante Mixters en el mundo del whisky? Pues porque es la primera marca de whisky comercial, yo creo, que existe en Estados Unidos. ¿Pero qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito? Me llamo Eduardo y aquí estamos en Madrid, de nuevo en Madrid, con un nuevo, espero, interesante y apasionante vídeo sobre, pues como digo siempre, de qué cojones va a ser el vídeo en un canal que se llama Hablando de Whisky, pues de whisky. Bueno, el otro día me dio un capón nuestro amigo Nacho, nuestro seguidor Nacho, le mando un saludote desde aquí, gran seguidor, y me puso un comentario en el vídeo de Tennessee Whiskey, o en algunos varios, joder, a ver si vuelves a hacer vídeos de bourbon, porque es cierto que teníamos el bourbon muy abandonado en el canal. Cuando, yo os insisto, para mí el bourbon yo os diría, es mi whisky favorito, ¿no? Si tuviera que quedarme... Ha dicho el Papa que solo te puedes quedar con una denominación de origen de whisky. Casi con seguridad diría bourbon, casi con seguridad. Encima de Scotch, encima de japonés, encima de Pedros Jiménez, encima de añejamientos raros, encima de bourbon puro y duro, ¿vale? Bourbon de calidad, evidentemente. A mí el perfil de sabor del bourbon me parece alucinante y muy difícil de superar, ¿no? Muy difícil, por lo menos desde mi punto de vista, mi percepción personal. Perdonad. Bien, entonces vamos a hacer un revisit y una cata nueva. Yo creo que no lo hemos catado, el Mixters Rye de centeno. Y el tema de hoy es Mixters, una especie un especial Mixters. Mixters y no Mixters. Fijaros que en la botella pone, pasa es que yo creo que ahí el cerebro nos juega una mala pasada, es Mixters, no Mixters. Yo durante muchos años decía Mixters, pero no es Mixters, ¿no? Es un poco raro. Bueno, ¿por qué es tan importante Mixters en el mundo del whisky? Pues porque es la primera marca de whisky comercial, yo creo, que existe en Estados Unidos. O sea, es el primer, si no me equivoco, ellos lo que nos dicen es que son, veréis, bueno, lo que nos dicen que es así, es la primera compañía de whisky de Estados Unidos, fundada en el año 1753. Tened en cuenta la importancia y la relevancia que tienen estas fechas, porque si os vais al whisky escocés, es muy difícil que tú encuentres hoy día una marca, hay, pero muy pocas, los orígenes de Dewars y demás, algunas más por ahí, que se remonten más allá del siglo XIX. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, el whisky americano, que empezó originalmente parece ser siendo más de centeno que de maíz, porque básicamente el maíz se usaba para comer, para hacer tortas, para hacer pan, para hacer no sé qué. Entonces el centeno, que era un cereal un poco menos noble, pues se usó para destilar, y también parece ser que había como más abundancia de centeno y tal. Bueno, hay varias teorías al respecto, nunca sabremos realmente qué pasó por allí. Pues, joder, empiezan a producir whisky de manera comercial décadas, de manera más masiva, yo diría, décadas antes que los escoceses, ¿no? Esto es una pasada, ¿no? Una pasada que muy pocas veces se tiene en cuenta. Y supuestamente Mixters es la primera marca de whisky de Estados Unidos. Bueno, peculiaridades de Mixters. Primero, está muy bueno, casi todo lo que compres de Mixters está muy bueno. Yo todo lo que he probado es extraordinario. Si no me equivoco, todos son small batch o son single barrels. No todos, pero tienen mucho single barrel. Por ejemplo, esta es la versión bourbon. 40 y... Es un small batch, pero no es un single barrel. Es un whisky el 45.7. Es un Kentucky Straight Bourbon. Y con más de 4 años de añejamiento, porque no nos indica nada aquí, al parecer. No nos dice nada. Mixters, y este es el de centeno. Ahora comento un poco el de centeno. El centeno es un Straight Rye Whisky. Ya sabéis, pues es que lo mismo, pero 51% de centeno. Y este sí es un single barrel, 42.4. Curiosamente, menos graduación que el otro. Bien, vamos a catar los dos y vamos a comparar un poquito. Son whiskies que andan la gama básica de Mixters, que es el centeno, tal, alrededor de los 50 euros cada botella. Y suelen tener añejamientos, Mixters sí que suele tener añejamientos bastante prolongados. Aquí nos encontramos ya con whisky de 6, 7, 8 años.
no indica nada, tampoco lo dice. Pero son, ya os digo, añejamientos bastante prolongados. De hecho, Michter's es de los pocos, yo creo, destilerías en Estados Unidos o marcas de whisky de Estados Unidos que tiene whisky 20 años, 15 años, ¿no?, de edad, que te lo pone literalmente en la botella. Vamos a hacer un revisit del Bourbon y del Rye. El Bourbon yo sí sé que lo hemos catado en el canal, el Rye la verdad ya no me acuerdo. Pero hoy los vamos a... son las dos que tengo de Michter's, así que los vamos a cruzar un poquito. Y vamos a ver qué impresiones, obviamente whiskies probablemente muy distintos. Sabéis que el centeno tiene un perfil de sabor que a mí me parece delicioso. He puesto a la izquierda el centeno, ¿no? Sí, el Rye. Para mí tiene un sabor absolutamente delicioso el centeno. La gente dice que es muy picante, que es no sé qué. A mí me pasa lo contrario. O sea, me parece un whisky verdaderamente dulce, verdaderamente rico, floral. O sea, a mí me gusta mucho el whisky de centeno. Bueno, los dos son sin colorantes. Sabéis que la legislación norteamericana impide que añadas colorante y mierdas en general al whisky. Fijaros qué color tan oscuro, ¿eh? Realmente se aprecia en la botella. Es una botella, por ejemplo, la del centeno, es que es, aquí se ve claramente, son whiskies verdaderamente oscuros, ¿eh? O sea, fijaros, esto es un té rojo prácticamente, ¿eh?, os diría. Y el Bourbon, pues, es que el Bourbon 3/4 de lo mismo. Quizá un pelín más claro el Bourbon, pero no mucho más. Yo os diría que son, pues, prácticamente un color de azafrán, ¿no?, de tostado, vino oloroso, ¿no? Y los dos son whiskies densos, whiskies que se mueven con cierta lentitud en la copa y con un color bellísimo. La verdad es que es un color extraordinario. Si os fijáis, he cambiado las copas. Me pasa una cosa rara con el esto es una manía mía. Y es que el Bourbon sí que me gusta catarlo en Glencairns, no sé por qué. Pero los vinos Scotch últimamente no me gusta catarlos en Glencairns. Prefiero usar catavinos. Manías, cosas raras, no me hagáis ni puto caso. Bueno, vamos a ver primero qué nos encontramos en nariz con el Michter's. 40, os digo, era 45.7 y 42 punto algo el centeno. 42 y medio. La nota dulce, a banana, a coco inmediatamente en nariz. Dulcísimo, riquísimo el cereal, se nota muchísimo. Porcentaje de maíz sin duda elevadísimo. Notas a lavandas, flores frescas, terroso oxigenado, ¿eh? Una cierta nota de acetona, una cierta nota sintética. Dulce, gominolas, bollería, pastel, gummy bears. Volvemos un poco a esas notas. Estados Unidos nos revela la Coca-Cola. Como digo siempre, hombre, no es la Coca-Cola, pero sí que esos gummy bears, esas notas frutales, esas notas ácidas, dulces, sí que te recuerda un poco a las gominolas, a los ositos de chuchería, ¿no? La nube de azúcar, ¿no? Entonces te recuerda un poco, bueno, esos sabores un poco dulces, agridulces de la Coca-Cola. Y por asociación de ideas te vas a la Coca-Cola. Delicioso, una nota madera muy, muy, muy intensa. Sabéis que es roble de primer uso, con lo cual la influencia de la madera es intensísima. El quemado es muy intenso también. Muy rico, muy rico. Verdaderamente interesante, ¿no? Me encanta el Bourbon de Michter's, es acojonante. Bueno, vamos a ver con el centeno, ¿eh? ¿Qué diferencias nos encontramos en nariz con el centeno? Es más seco, ¿eh?, en nariz de entrada. Menos dulce, un poco menos expresivo de primeras. Una nota más a fruto tostado, a fruto seco tostado, frutos secos más amargos. Hay más avellana, más almendra, es más intenso. Mirad, esto con el centeno y el maíz yo siempre pongo el mismo ejemplo y es que además es perfectamente fácil de comprobar. Es como si compras un pan de maíz y un pan de centeno. O sea, la diferencia, pum, automáticamente. Ya en cuanto los ves dices, joder, esto es diferente. Ya de entrada visualmente. Textura, tacto, el pan de centeno es mucho más duro, ¿no? Mucho más gomoso, mucho más resistente, mucho más intenso, dura muchísimo más, blando. El de maíz o el de trigo es otro pan completamente distinto. Es un pan con un olor mucho más neutro, mucho menos fuerte. Al masticar no tiene nada que ver. El centeno notas ahí prácticamente que estás como que estás masticando la hierba, ¿no? Un poco en el campo. Mientras que el pan de maíz o el pan de trigo, que obviamente maíz y trigo son diferentes, pero notas que es claramente distinto, más suave, más fino, un poquito más aireado, ¿no? No es tan mazacote, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Parecido.
una nota un poco sintética, pero menos que en el otro. Y un whisky muy, muy, muy contenido en nariz, ¿eh? Muy suave, muy delicado. Diferente, claramente distinto. Bueno, vamos a probar. Yo no sé si empezar por el bourbon o por el centeno. Vamos a empezar por el bourbon. Salud. Mirad, es dulce, algodón de azúcar, unas notas un poco vainillas, pero también unas notas cítricas, a naranjas, un poco a mandarinas. Es muy, muy meloso, muy untuoso, muy aceitoso. Final larguísimo. Se apodera muchísimo de todo el paladar. Deja un... Es cálido. Integración alcohólica en los dos casos es excelente, muy buena. En fin, un bourbon de categoría. Un bourbon de primer nivel. Sin duda de primer nivel. No he querido entrar mucho en las composiciones, ni en la web, ni nada, porque bueno, vamos a hacer la cata, centrarnos verdaderamente maíz contra centeno, ¿no? Un poco a ver qué nos encontramos aquí. El primer whisky del día, es viernes, hoy por cierto no os lo he dicho, ya terminé todo esta semana. La verdad, bueno, he tenido una semana un poco intensa, pero no tanto como otras, estoy como más relajado, un poco más tranquilo. Pero es primer whisky del día, viernes 5 de la tarde. Por lo tanto, el primero siempre te va a influir un poquito. En el siguiente, por mucha agua que bebas, salvo que dejas, como digo siempre, si te vas una hora y dejas, claro, pero es imposible haciendo catas. Pues algún tipo de influencia va a tener. No es bueno que toméis, bebáis agua y automáticamente el siguiente dejad un poco, un minuto o dos, para que el agua un poco limpie un poquito el paladar. Y en un poquito ya podéis probarlo de nuevo. Bueno, vamos a ver en boca por cierto, a ver en nariz qué ha ocurrido después del primer trago en él. Riquísimo, muy suave, muy agradable. Vamos a ver en boca con el centeno que nos encontramos aquí. Salud. Mirad, es que es delicioso este whisky. Os insisto, adentraros en el mundo del centeno. Mirad. Es unas notas como a regaliz, más bien un poquito amargo. Unas notas a frutos maduros, como digo, amargos. Se nota un poco un cierto picor, una cierta astringencia, más propia de quizá una pimienta un poquito negra, mientras que es una pimentita, a lo mejor sí pica un poquito más blanca. Integración alcohólica muy rica, muy interesante. 42.4. De verdad, no le hace falta ni un gramo más de alcohol a este whisky. Tú le metes más alcohol a este whisky, ¡buf! Y yo creo que te puede meter un zapatazo ya, como dice mi amigo Jaime de Juana de Cigar Family, una coz de burro de cuidado. O sea, es un whisky con unas notas ya, la madera le ha impregnado ya unas notas de taninos, de aceites esenciales, tan intensas ese roble, que si le metes luego la intensidad del centeno y además le metes 45 o 50% de alcohol, te va a pegar un guantazo, te va a pegar un hostiazo que vas a alucinar. Está perfecto como está. Riquísimo. Otro mundo, nada que ver con el scotch, nada que ver con el japonés, nada que ver. Personalidad propia 100%, Estados Unidos en estado puro. Whisky con una seña de identidad brutal, o sea, es una de las cosas que también más me gusta del whisky americano en general. Whisky muy intenso, whisky que yo creo que debe ir de fábula para coctelería, o sea, para tomar solo con hielo, increíble. Vamos a volver un poquito al bourbon. Salud. Maravillosos. Maravillosos whiskies, señores. Maravillosos whiskies. Dulce. Ese cítrico un poco de las mandarinas, del limón. Canelas intensas, vainillas intensas. Maderas intensas. Muy buenos whiskies los dos. Mixtures, no podéis fallar. Si me pedís una reflexión final, bueno, sobre los dos me cuesta mucho decidirme. La verdad que soy muy fan del whisky de centeno, pero también soy muy fan del bourbon. Simplemente digo, creo que son dos whiskies extraordinarios que cada uno tiene un momento.
Quizá el bourbon lo tomaría en un momento determinado más solo, más neat, o sea, con un poco de hielo. Y el centeno quizá lo tomaría en un día que haga un poco más de frío, no sé. O que necesite entrar un poco más en calor, no sé cómo expresarlo. Pero me parecen dos whiskies que son verdaderamente interesantes, ¿no? O sea, no os puedo decir que hay un ganador, los dos me gustan. Y creo que cada uno tiene su momento, ¿no? El único pero que le podría poner a Mixters, que es un pero también muy subjetivo, es que quizá es un whisky con una potencia de sabor que no alcohólica, con una potencia de sabor que quizá no es tu mejor primer bourbon. Yo creo que habría que hacer un recorrido más antes por un Evan Williams, por un Jim Beam, por quizá bourbons un poquito más de... No digo... Algunos de esos whiskies tienen más potencia alcohólica que más potencia alcohólica que Mixters. Pero creo que habría que... no es el primer bourbon que yo le regalaría a alguien que esté empezando con el bourbon. Iría más por como os digo, un Evan Williams, Jim Beam, Elijah Craig o Bulleit, algo así. Es decir, whiskies Sazerac, no sé, hablando de centeno, por meter algún centeno de por medio. Creo que es un whisky que viene muy del single barrel, que viene muy del small batch, que viene muy de sabores muy intensos, muy concentrados, y que requiere ya quizá de un cierto recorrido en el mundo del bourbon antes de meterte con él. Pero esto es un poquito subjetivo porque el bourbon desde luego es muy rico. Quizá aplicaría más al centeno, ¿eh? Es como si, esto sería comparándolo con el mundo del humo en Islay, no sé, como si dijéramos una especie de... vamos a decir Bruichladdich, ¿no? Algo así, o sea, es algo que está muy bueno, pero que quizá no es el primer ahumado que recomendarías a cualquier persona. A lo mejor recomendarías más un Caolila o algún Laphroaig de entrada, Laphroaig 10, alguna cosa así, Selectal. O sea, esto es yo creo un nivel más en cuanto a intensidad de sabor, por ahí voy, ¿no? Pero en cualquier caso, dos whiskies increíbles y que os recomiendo muchísimo, cualquiera de los dos. Bueno, tenía ganas de recuperar estos bourbons de Mixters, estos whiskies de Mixters, porque es una de las marcas de bourbon que sin lugar a duda me gusta mucho. Así nuestro amigo Nacho también queda complacido, que le teníamos abandonado y mira que me dio el coñazo al hombre, en buen sentido, con todo el respeto, muy majete. Pero sí es verdad que me lo recordó 2 o 3 veces y digo, coño, pues lleva razón este hombre, es que llevamos un montón sin darle al bourbon y es un whisky que nos encanta en el canal. Sabéis por otra parte que somos, yo creo, el único canal en castellano que tiene más de, yo creo que unos 100, no llega a 100, pero casi vamos para 100 bourbons ya, o 70, 80 bourbons catados, ¿eh? O sea, yo creo que en castellano pocos canales tienen digamos, una sección tan específica para el mundo del bourbon, que ya sabéis que es un whisky que nos apasiona. Bueno, señores, hasta aquí la cata de hoy. Digo señores porque el 99,9% de los seguidores del canal sois hombres, con lo cual, bueno, si hay alguna mujer por ahí, señoras y señores, pero vamos, lo dudo. Poquitas, 2 creo que tenemos, o 3, así que un saludo para ellas también, por supuesto, y bueno, para todos los que veis el canal y demás. Que sé muy feliz, cuídate mucho, bebe siempre con responsabilidad, recuerda que es muy importante, y nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky, si tú quieres, claro. Un abrazo fuerte, chao, cuídate.